Gracias, presidente. Bueno, me alegro mucho que nos acompañe el señor ministro. Siempre es bueno que esté la primera autoridad de una institución a la cabeza de la representación, como corresponde, sobre todo cuando hay temas que nos preocupan mucho a otro poder del Estado. Eh, Entendemos que ayer hubo razones, aprovecho de comentarlo, y razones de peso para que no nos pudiera acompañar en una sesión especial de la comisión. No, sí sabemos, por eso digo que sabemos de la explicación, así se expresó, porque estuvo muy buena la reunión, ministro, y la vamos a repetir. 8 organizaciones representadas. Pero, a ver, en este caso yo me alegro que esté porque de verdad, más allá de la cuestión institucional, a nosotros nos preocupa muchísimo los datos duros, los acontecimientos que hoy día uno puede palpar desde la televisión, desde las cifras que uno lee en la prensa, hasta cuando uno se mete un poquitito más adentro en algunos documentos. Y qué bueno que ocurre esta sesión, porque la verdad es que en lo personal yo he presentado, por su intermedio, presidente, alrededor de al revés, 5 o 6 oficios de fiscalización, es parte de nuestro rol, está la obligación constitucional. 5 o 6 oficios dirigidos al Ministerio de Agricultura, pero específicamente a la CONAF para que contesten un par de dudas. Ya vencieron los plazos, la tradición indica que son 30 días y los primeros oficios los presenté fines de octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, no ha llegado nada. Entonces yo quiero saber, primera pregunta, si toman en serio a la Cámara de Diputados o no. Hoy día en la mañana chequeé esa respuesta y a lo menos en mi oficina no ha llegado nada. Y eso es pasar por arriba de la norma, del reglamento o sencillamente de los acuerdos entre dos poderes del Estado. O sea, ¿nos consideran o no nos consideran? En cuestiones operativas que les interesan a la comunidad. Primera cosa. Respecto, voy a hacer un juicio valórico, presidenta, respecto de la exposición del señor Caviere. Yo creo que, a ver, tal vez con 1 o 2 láminas, el resto está en la prensa. El resto se ha dicho. El resto está demasiado sabido y además hay datos bastante parecidos a lo que usted presentó el año pasado y el antepasado. Por lo tanto, yo siento que hay poca sustancia, porque lo que al final nosotros queremos saber es qué va a hacer la institución para mitigar un desastre. Porque prevenir es un término raro cuando hay cosas que se nos escapan de nosotros. Es cierto que el 99, y algo por ciento de los incendios forestales se producen por efecto androgénico, pero no todos son actos criminales. Muchos de ellos son descuidos, muchos de ellos son fuegos escapados, en fin. Hace mucho rato que sabemos que los incendios no se originan en la mayoría dentro del bosque, se originan en las periferias de las ciudades donde transitan personas, no es de la alta cordillera. Y el ¿cuánto era? 0,3, lo anoté por aquí, por ciento que cae en rayos. Bueno, la verdad es que estadísticamente es poco significativo. Tenemos incendios en la alta cordillera que son provocados también por acciones humanas de diferente naturaleza. Aquí lo que importa es el recogimiento de la cifra estadística y medir el comportamiento. Y la pregunta es qué estamos haciendo frente a esas cifras duras, porque cuando vemos la curva de los incendios, nos hemos encontrado que en estos últimos 4 años hemos tenido los 2 años más catastróficos de los últimos 4 años, pero si nos vamos más atrás tenemos los datos más catastróficos los últimos 20. Es una cifra dura. El 2014 con 128.000 hectáreas quemadas. El año pasado fue benigno. Gracias a Diosito que nos mandó un poco de más agua en la temporada. Pero ya en este año, donde estamos recién empezando la temporada seca, porque entiendo que el ciclo de temporada de incendio es de junio-julio, ¿no? Por lo tanto nos queda todo el verano y ahora empezamos a desplazar los incendios hacia el sur. Ya llevamos 78.000 hectáreas. Lejos por sobre la media de los últimos 20 años, que son 50.000 hectáreas. Y eso a mí me tiene tremendamente incómodo como ciudadano y como parlamentario. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿está de verdad la CONAF preparada? Primero, para difundir, para educar, para hacer una actividad conjunta con otras instituciones y no de manera aislada, porque jamás va a poder en este escenario, sobre todo que una institución que no es una institución pública, es una corporación, por lo tanto también tiene ciertas limitaciones para poder actuar. Y entonces,
yo me hice una serie de preguntas que las consulté formalmente, porque la verdad es que cuesta encontrarse con el director de la CONAF, entonces lo hice por oficio, la hice en mi capacidad fiscalizadora. 3 meses atrás y todavía no tenemos respuesta, ninguna, ninguna. Hay constancia de eso, es re fácil llegar a los registros. Y una de las preguntas que yo hice fue, después del anuncio del 15 de noviembre, en que se dice que el 49%, si mal no recuerdo, de las brigadas están contratadas, yo me hice una pregunta inmediata. No importa el número de brigadas, lo que importa es el número de personas. Y más que el número de personas, importa si esas personas ya pasaron el apresto y están en condiciones de combatir. Porque una cosa es que yo los contrate y otra cosa es que sepan, otra cosa es que puedan. La segunda pregunta que me surge de inmediato es que, de acuerdo a el resultado de la comisión leyendo del 2012, una de las principales recomendaciones fue que los brigadistas, una vez preparados, deberían ser preparados de acuerdo a capacitaciones normadas. No es cualquier fulano que va a capacitar a un brigadista, no es el funcionario con más experiencia que lo... Tiene que ser una institución normada, y normada internacionalmente, que diga los incendios forestales de aquí para adelante, de acuerdo a estos escenarios, los vamos a combatir de esta manera, creo yo. Y lo otro, la vestimenta, el equipamiento, ¿está normado o mandamos a normar de a uno? A ver, yo recuerdo perfectamente, Presidenta, que cuando recién nacíamos como región, uno de los problemas era el equipamiento de las personas, que es lo más sensible de cualquier institución, sus funcionarios. Y en el caso de los bomberos, veíamos bomberos apagando los incendios con jeans y zapatillas en los cuarteles de bomba chiquititos de algunas pequeñas localidades como Pijuinco. Y lo primero que hicimos fue gastar plata y compramos 300 trajes normados que costaban 1,5 millones, desde los calcetines hasta las esclavinas. La máscara que va dentro del casco, pasando por el casco, los tubos de oxígeno, todo normado. Y compramos cerca de 500 trajes más, todos normados. La pregunta es si tenemos esa normativa. En fin, hay una serie de preguntas que comienzan a surgir cuando vemos que, a diferencia de lo que ha dicho usted, director, por su intermedio, Presidenta, el número de incendios forestales no ha crecido significativamente. Estamos bien, dice el director, después de haber dicho que tenía 49% de los recursos contratados. El estamos bien, ¿qué significa esto? Porque si bien es cierto, para mí el 11% de aumento de los incendios es significativo. Pero cuando el 1% de los incendios se nos arranca y se convierte en cifras catastróficas, a mí me preocupa tremendamente. Entonces, cuando se compran aviones como los AT o como los dromedarios, que se demoran una cantidad enormemente mayor que otras tecnologías que hoy día hay en el mundo, y cuando me escriben brigadistas de la CONAF, los dirigentes gremiales, y me dicen, ojo, porque el avioncito que hay tiene que conectarse a una manguera, conectarse al grifo, carretear la pista, despegar, volar, apagar, tirar los 2.000 litros de agua, volver a la pista, carretear de nuevo, sacar la manguera, volver a enchufar. Hay aviones que demoran 12 segundos en levantar 6.000 litros de agua. Bueno, esas tecnologías están. Tal vez Chile no tenga plata para comprar ese tipo de aviones. No son de 10.000 litros, como usted dijo, director. Son de 6.000 por su intermedio, Presidenta. Y hoy día están combatiendo en Australia. En junio, julio combaten en Canadá o combaten en otros países. Están disponibles en el mercado. Se pueden arrendar. Y eso es la diferencia entre tener un incendio que se nos escapa de las manos en los 30-30-30, en donde hay riesgo de las personas, o es la oportunidad de poder frenarlos de inmediato. O sea, todas estas preguntas, que además están sustentadas en alguna información real, y acá justamente tengo un grafiquito de lo que transporta un equipamiento determinado, 400.000 litros en 8 horas, versus los aviones, los AT, que en esas mismas 8 horas a máxima capacidad son capaces de transportar 50.000. 400.000 contra 50.000 pueden hacer la diferencia de que no se nos escapen estos incendios. Bueno, en términos generales, Presidenta, yo la verdad es que el diagnóstico que nos presenta el director Cavieres es un diagnóstico ya conocido, digamos. Cuando el director dice, sabíamos, bueno, sí sabíamos. El cambio climático, discúlpeme, director, no es una cuestión de este año, como lo presentó en el gráfico. El cambio climático se viene anunciando no como un ciclo seco, se viene anunciando como cambio climático desde que Al Gore, en su campaña presidencial, ¿hace cuánto? 15 años atrás, lo empezó a anunciar.
y nosotros seguimos actuando sobre tecnologías de esa época. El cambio climático es una cuestión extremadamente seria. Yo represento a este Parlamento en la PEC y el año pasado todas las misiones japonesa, china, rusa, coreana, todas las del Asia-Pacífico, todas las de América, excepto Estados Unidos, todas las de Oceanía, hablaban del niño Godzilla y del riesgo que había respecto de temporadas lluviosas y temporadas secas alternadas, lo cual significaba claramente un riesgo de desastre, específicamente por incendios forestales, marejadas. Lo dijeron, lo dicen a cada rato. Entonces la pregunta es, cuando vemos el presupuesto, ¿estamos realmente preparándonos para esto o nos estamos conformando con un poquito más? Yo creo que el patrimonio que tenemos, el estilo de vida que tenemos, nuestras condiciones económicas respecto de relevar, al término, Presidenta, de inmediato, de relevar actividades como son no solamente los silvos agropecuarios, sino que además el turismo de intereses especiales, como es lo que nos mueve en el sur de Chile, merece un poquitito más de visión del largo plazo y no estar pensando en si voy a comprar una cosita más, una cosita menos. Yo creo que aquí hay que enfrentar la política de incendio entre las instituciones, porque no es la CONAF la única. Si la CONAF no puede manejar un avión más grande, que sea la Fuerza Aérea. También son chilenos, también son instituciones que están bajo la autoridad ejecutiva. Por lo tanto, el esfuerzo es conjunto. Y en ese escenario pregunto si los sistemas de comunicación conversan entre sí. O el brigadista de CONAF, cuando se conecta por radio, lo escucha Carabinero, lo escucha la ONEMI o lo escucha Bombero. Creo que no. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Flores.